La intervención de Ernesto Ekaizer contra Alberto Núñez Feijóo no surge de la nada ni responde a un calentón puntual. Es la culminación de una acumulación de mentiras, medias verdades y estrategias de manipulación política que desde hace tiempo forman parte del discurso habitual del líder del Partido Popular. Cuando Ekaizer afirma que Feijóo no puede dejar de mentir, no está lanzando un insulto ni una exageración retórica, sino señalando un patrón que se repite con una regularidad preocupante y que tiene consecuencias directas sobre la calidad democrática. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio debe analizarse no como una bronca mediática más, sino como una denuncia de fondo sobre cómo la derecha construye poder a partir de la falsedad sistemática. Ekaizer no es un opinador cualquiera. Su trayectoria como periodista de investigación, su conocimiento profundo de las cloacas del poder y su insistencia histórica en seguir el rastro de los hechos le otorgan una autoridad que incomoda especialmente a la derecha política. Cuando estalla contra Feijóo, lo hace tras constatar que el líder del PP ha convertido la mentira en una herramienta estructural de su estrategia. No se trata de un error puntual ni de una interpretación discutible, sino de una sucesión de afirmaciones falsas que se lanzan con la certeza de que, aunque sean desmentidas, ya habrán cumplido su función. Desde la izquierda, es fundamental entender por qué esta estrategia resulta tan eficaz. La mentira política no funciona solo porque haya quien la crea, sino porque genera ruido, confusión y desgaste. Feijóo no necesita convencer a todo el mundo, le basta con instalar la duda permanente. Ekaizer señala precisamente ese mecanismo cuando denuncia que el líder del PP repite falsedades incluso después de haber sido desmentido. No es un problema de información, es una decisión consciente. El estallido de Ekaizer se produce en un contexto en el que la derecha ha intensificado su ofensiva discursiva contra el gobierno y contra cualquier actor que cuestione su relato. Feijóo se presenta como un dirigente moderado, institucional y responsable, pero su práctica comunicativa desmiente esa imagen. Desde la izquierda, esta contradicción es clave. La moderación no se mide por el tono, sino por el respeto a la verdad. Y en ese terreno, la trayectoria de Feijóo muestra una deriva preocupante. Ekaizer pone el foco en algo que suele pasar desapercibido en el debate público, la reiteración de la mentira como método. No se trata de una falsedad aislada, sino de una cadena de afirmaciones incorrectas que se refuerzan mutuamente. Cada mentira prepara el terreno para la siguiente. Cuando una es desmentida, ya hay otra circulando. Este ritmo constante dificulta la respuesta y genera una sensación de saturación informativa que beneficia a quien miente. Desde una perspectiva de izquierdas, esta técnica es profundamente antidemocrática porque vacía el debate de contenido real. La reacción de la derecha ante las palabras de Ekaizer no se hace esperar. En lugar de responder con datos o aclaraciones, se opta por descalificar al mensajero. Se le acusa de parcialidad, de estar alineado con el gobierno o de buscar protagonismo. Esta respuesta confirma precisamente la denuncia de Ekaizer. Cuando la mentira queda expuesta, el debate se desplaza hacia la intención del denunciante. Es una estrategia defensiva que evita entrar en el fondo de la cuestión. Feijóo ha construido buena parte de su liderazgo sobre la idea de que representa una alternativa seria frente al supuesto caos del gobierno progresista. Sin embargo, esa imagen se sostiene sobre un uso sistemático de datos falsos o manipulados. Ekaizer explota cuando constata que este comportamiento no es sancionado mediáticamente con la contundencia que merecería. Desde la izquierda, esta falta de sanción es uno de los grandes problemas del ecosistema informativo actual. La mentira se normaliza cuando no tiene consecuencias. El estallido de Ekaizer también pone de relieve una asimetría en el trato mediático. A la izquierda se le exige una precisión extrema y se la penaliza duramente por cualquier error. A la derecha, en cambio, se le permite repetir falsedades sin que eso afecte seriamente a su credibilidad. Desde una perspectiva de izquierdas, esta doble vara de medir no es casual. Responde a una estructura de poder mediático que protege determinados discursos y castiga otros. Cuando Ekaizer afirma que Feijóo no puede dejar de mentir, está señalando una incapacidad política, no solo moral. Mentir se convierte en una necesidad cuando no se dispone de un proyecto sólido que defender. La derecha, carente de propuestas que conecten con las mayorías sociales, recurre a la falsificación del relato para ocultar ese vacío. Desde la izquierda, esta lectura es fundamental para no caer en la trampa de discutir cada mentira como si fuera un error aislado. El impacto de las palabras de Ekaizer va más allá del momento concreto.
Introduce una incomodidad que la derecha no puede gestionar fácilmente. No se trata de una acusación genérica, sino de una denuncia basada en hechos verificables. Ekaizer no habla en abstracto, se refiere a afirmaciones concretas, a cifras manipuladas, a relatos construidos sobre datos falsos. Esta concreción es lo que hace que su estallido tenga tanta fuerza. Desde una perspectiva de izquierdas, el valor de esta intervención reside en que rompe con la normalización de la mentira. Durante demasiado tiempo se ha aceptado que la política es un terreno donde la verdad es relativa. Ekaizer desafía esa idea y recuerda que la democracia necesita un mínimo común de hechos compartidos. Sin ese suelo, el debate se convierte en una farsa. La figura de Feijóo resulta especialmente relevante en este contexto porque se presenta como un dirigente serio, frente a otros líderes de la derecha más abiertamente agresivos. Sin embargo, la denuncia de Ekaizer desmonta esa fachada. La mentira no necesita gritar para ser peligrosa. Puede expresarse con tono calmado, con gestos institucionales y con apariencia de moderación. Desde la izquierda, identificar esta forma de manipulación es clave para no dejarse engañar por las apariencias. El estallido de Ekaizer también interpela al periodismo. ¿Hasta qué punto se está cumpliendo la función de fiscalizar al poder cuando se permite que un líder político mienta de forma reiterada sin consecuencias? Desde la izquierda, esta pregunta es incómoda pero necesaria. El periodismo que se limita a reproducir declaraciones sin contrastarlas contribuye, aunque sea de forma indirecta, a la expansión de la mentira. La reacción de parte de la audiencia ante las palabras de Ekaizer muestra que existe un hartazgo creciente con la falsedad sistemática. Muchas personas reconocen el patrón que describe y agradecen que alguien lo señale sin ambigüedades. Desde una perspectiva de izquierdas, este hartazgo es una oportunidad para reconstruir un discurso basado en la verdad y en la responsabilidad. Pero también es un riesgo si no se canaliza adecuadamente. Feijóo y el PP intentan minimizar el impacto del estallido de Ekaizer presentándolo como una opinión más. Sin embargo, la contundencia de la afirmación y la trayectoria de quien la pronuncia hacen difícil ese encaje. Ekaizer no se limita a opinar, acusa de mentir de forma reiterada y aporta contexto. Desde la izquierda, este tipo de acusaciones deberían marcar un punto de inflexión en el debate público. El problema de fondo es que la mentira política no solo engaña, también degrada. Para comprender por qué el estallido de Ernesto Ekaizer contra Alberto Núñez Feijóo resulta tan demoledor, es imprescindible detenerse en los ejemplos concretos que sustentan su denuncia. La afirmación de que Feijóo no puede dejar de mentir no es una consigna vacía ni una exageración emocional, sino la síntesis de un comportamiento político reiterado que se apoya en la manipulación sistemática de los hechos. Desde una perspectiva de izquierdas, analizar estos ejemplos permite entender cómo la mentira se ha convertido en una herramienta central de la derecha para construir hegemonía sin necesidad de un proyecto sólido. Uno de los rasgos más llamativos del discurso de Feijóo es su capacidad para presentar datos falsos con un tono de aparente serenidad. No recurre al grito ni a la provocación explícita, lo que le permite proyectar una imagen de moderación que engaña a una parte de la audiencia. Ekaizer subraya precisamente este punto cuando denuncia que la mentira no siempre se expresa de forma estridente. A menudo se disfraza de dato técnico, de cifra supuestamente objetiva o de comparación tramposa. Desde la izquierda, desenmascarar este estilo es crucial porque la falsedad calmada resulta más peligrosa que la mentira burda. Feijóo ha recurrido en numerosas ocasiones a cifras económicas manipuladas para construir un relato de desastre permanente. Se exageran déficits, se ocultan crecimientos, se seleccionan indicadores de forma interesada. Ekaizer señala que este uso selectivo de los datos no es accidental. Responde a una estrategia comunicativa que busca generar una sensación de colapso inminente. No importa que los datos oficiales desmientan ese escenario, la repetición constante acaba creando una percepción distorsionada. Desde una perspectiva de izquierdas, esta manipulación económica tiene un objetivo claro: justificar políticas regresivas y recortes bajo la premisa de la inevitabilidad. Otro ejemplo recurrente es el uso de afirmaciones falsas sobre políticas sociales. Feijóo ha acusado al gobierno de medidas que nunca se han tomado o ha atribuido consecuencias inexistentes a decisiones concretas. Ekaizer estalla precisamente porque estas afirmaciones se repiten incluso después de haber sido desmentidas públicamente. No hay rectificación ni matización.
La mentira se recicla y se lanza de nuevo confiando en que la saturación informativa juegue a favor del mentiroso. Desde la izquierda, este comportamiento revela una falta de respeto hacia la inteligencia de la ciudadanía. El patrón se repite también en cuestiones territoriales. Feijóo ha construido parte de su discurso sobre una visión alarmista de la unidad del Estado, apoyándose en afirmaciones que no se corresponden con la realidad jurídica ni política. Ekaizer señala que este alarmismo se alimenta de medias verdades y de interpretaciones interesadas de la Constitución. Desde una perspectiva de izquierdas, este uso del miedo territorial es especialmente dañino porque divide a la sociedad y desplaza el debate de los problemas materiales hacia conflictos identitarios fabricados. La denuncia de Ekaizer adquiere mayor fuerza cuando se observa la persistencia de estas mentiras a lo largo del tiempo. No se trata de errores puntuales corregidos posteriormente, sino de un repertorio estable. Cada mentira cumple una función específica dentro de un relato más amplio. Algunas buscan generar desconfianza hacia las instituciones, otras demonizar al adversario político y otras justificar alianzas con fuerzas reaccionarias. Desde la izquierda, entender esta arquitectura del engaño es fundamental para no caer en la trampa de responder de forma fragmentada. Ekaizer también pone el foco en la relación entre Feijóo y determinados medios de comunicación. Muchas de las mentiras que denuncia no solo se repiten sin cuestionamiento, sino que son amplificadas por altavoces mediáticos afines. Esta complicidad no siempre es explícita, pero se manifiesta en la falta de contraste, en la ausencia de contextualización y en la indulgencia ante la falsedad. Desde una perspectiva de izquierdas, esta connivencia es uno de los grandes obstáculos para una democracia informada. El estallido de Ekaizer no es solo una crítica a Feijóo, sino una interpelación al sistema mediático que permite que la mentira se normalice. Cuando un líder político puede repetir afirmaciones falsas sin sufrir un coste significativo, se envía un mensaje peligroso: la verdad deja de ser un requisito básico del debate público. Desde la izquierda, esta degradación del estándar democrático es uno de los problemas más graves del presente. La reacción del PP ante las acusaciones de Ekaizer confirma, en muchos casos, el fondo de la denuncia. En lugar de aportar datos que contradigan las afirmaciones señaladas, se opta por desacreditar al periodista. Se le presenta como parcial, ideologizado o motivado por intereses ocultos. Esta estrategia defensiva evita entrar en el contenido y refuerza la idea de que no hay voluntad real de corregir la mentira. Desde una perspectiva de izquierdas, este desplazamiento del debate es una forma de admitir implícitamente la falta de argumentos. Feijóo se beneficia de un clima político en el que la mentira ha perdido estigmatización. La polarización extrema ha llevado a muchos a aceptar falsedades y estas refuerzan su posición previa. Ekaizer estalla porque reconoce este peligro. No se trata solo de Feijóo, sino de un modelo de política que asume que la verdad es prescindible. Desde la izquierda, combatir este modelo es una tarea urgente si se quiere preservar un mínimo de debate racional. El impacto de las mentiras de Feijóo no se limita al plano discursivo. Tiene consecuencias materiales. Cuando se construye un relato de crisis permanente, se justifican recortes y se normaliza el deterioro de los servicios públicos. Cuando se exageran conflictos territoriales, se legitiman políticas autoritarias. Ekaizer, al denunciar la mentira, está señalando también estas consecuencias. Desde una perspectiva de izquierdas, esta conexión entre falsedad y daño social es central para entender la gravedad del problema. La figura de Ekaizer resulta especialmente incómoda para la derecha porque no se limita a opinar desde la superficie. Su trayectoria le permite identificar patrones y conectar episodios aparentemente aislados. Cuando afirma que Feijóo no puede dejar de mentir, está describiendo una lógica de funcionamiento. Esta mirada estructural es lo que diferencia la crítica de fondo del ruido cotidiano. Desde la izquierda, esta capacidad de análisis es un recurso valioso en un contexto saturado de opinión superficial. El estallido de Ekaizer también refleja una frustración compartida por parte de muchos profesionales del periodismo. La sensación de que la mentira se ha normalizado y de que denunciarla tiene cada vez menos efecto genera un desgaste profundo. Ekaizer rompe ese cansancio al nombrar el problema de forma directa. Desde una perspectiva de izquierdas, este gesto es importante porque devuelve dignidad a la tarea de señalar la falsedad sin eufemismos. La insistencia de Feijóo en repetir mentiras incluso después de ser desmentido responde a una lógica de desgaste del adversario. Cada desmentido obliga a invertir tiempo y recursos, mientras la mentira original sigue circulando.
Ekaizer señala este mecanismo con claridad, mostrando que la mentira no es un error, sino una táctica. Desde la izquierda, reconocer esta táctica es fundamental para diseñar respuestas más eficaces que no se limiten a apagar fuegos aislados. El estallido de Ernesto Ekaizer contra Alberto Núñez Feijóo no puede entenderse plenamente sin analizar el papel determinante que juegan los medios de comunicación en la normalización de la mentira política. Desde una perspectiva de izquierdas, este es uno de los ejes más delicados del problema, porque revela hasta qué punto la falsedad no se sostiene solo por la voluntad del político que la emite, sino por un ecosistema mediático que la tolera, la amplifica o la relativiza. Ekaizer señala a Feijóo, pero en el fondo está interpelando a un sistema que ha rebajado sus propios estándares. Durante años, buena parte del periodismo ha asumido una lógica de equidistancia mal entendida, en la que la verdad queda atrapada entre versiones contrapuestas. Cuando Feijóo miente y alguien lo desmiente, ambos discursos se presentan como opiniones equivalentes, dejando a la audiencia la falsa impresión de que la realidad es una cuestión de interpretación. Desde la izquierda, este enfoque resulta profundamente dañino, porque convierte los hechos en meros relatos y diluye la responsabilidad de verificar. Ekaizer estalla precisamente porque observa cómo esta dinámica se repite sin corrección. Las mentiras de Feijóo no son tratadas como tales, sino como declaraciones polémicas. Se analizan sus efectos políticos, su impacto electoral o su tono, pero rara vez se pone el foco en su veracidad. Desde una perspectiva de izquierdas, esta omisión es una forma de complicidad. No activa, quizá, pero sí estructural. El problema se agrava cuando determinados medios actúan como altavoces directos del discurso de la derecha sin ningún filtro crítico. Titulares que reproducen afirmaciones falsas sin contextualización, tertulias que permiten repetir mentiras sin interrupción y espacios de opinión que las legitiman como puntos de vista respetables forman parte de este engranaje. Ekaizer con su denuncia rompe con esa normalización y expone la responsabilidad compartida entre política y medios. La derecha ha aprendido a explotar esta debilidad del sistema informativo. Sabe que una mentira lanzada con suficiente seguridad y repetida en varios canales acaba adquiriendo apariencia de verdad. Incluso cuando se publica un desmentido, este suele llegar tarde y con menor visibilidad. Desde la izquierda, este desequilibrio comunicativo es una de las razones por las que la mentira resulta tan rentable políticamente. El caso de Feijóo es paradigmático porque se beneficia de una imagen de respetabilidad mediática construida durante años. Muchos medios lo presentan como un dirigente serio, moderado y fiable, lo que genera una predisposición favorable en parte de la audiencia. Cuando una persona con esa imagen miente, la mentira se percibe como menos grave o incluso como una simple discrepancia. Ekaizer denuncia esta indulgencia implícita, que convierte la moderación estética en un salvoconducto moral. Desde una perspectiva de izquierdas, esta indulgencia no es neutral. Responde a una estructura de poder mediático que comparte, explícita o implícitamente, los intereses de la derecha económica y política. No se trata de una conspiración, sino de afinidades ideológicas y de intereses materiales. Los grandes medios pertenecen a grupos empresariales que ven amenazados sus privilegios por políticas redistributivas. La mentira que debilita a un gobierno progresista se tolera más fácilmente. Ekaizer, al señalar la mentira de Feijóo, desafía también esta estructura. No es casual que su denuncia genere incomodidad no solo en la derecha política, sino en determinados espacios mediáticos. Cuestionar la normalización de la falsedad implica cuestionar la práctica profesional de quienes la han permitido. Desde la izquierda, esta incomodidad es un indicador de que se está tocando un nervio sensible. El papel de las tertulias televisivas merece una atención especial. Estos espacios diseñados para el enfrentamiento rápido y el espectáculo, favorecen la mentira porque penalizan la explicación y premian la contundencia. Feijóo y otros dirigentes de la derecha utilizan frases simples y afirmaciones rotundas que encajan perfectamente en este formato. Ekaizer, en cambio, representa una forma de intervención más analítica que choca con esa lógica. Su estallido es también una protesta contra la superficialidad impuesta por estos formatos. La izquierda ha sufrido durante años las consecuencias de esta dinámica. Cualquier matiz o explicación se presenta como duda o debilidad, mientras que la mentira directa se interpreta como claridad. Ekaizer denuncia este doble rasero cuando señala que Feijóo puede mentir sin que eso dañe seriamente su imagen pública. Desde una perspectiva de izquierdas, este desequilibrio explica en parte por qué la derecha logra imponer marcos falsos con tanta facilidad.
El estallido de Ekaizer también pone en cuestión la responsabilidad de los periodistas individuales. No basta con decir que el sistema es así. Cada profesional tiene margen para decidir si contrasta, si interrumpe una mentira o si la deja pasar. Ekaizer encarna una forma de periodismo que no acepta la mentira como una opción legítima. Desde la izquierda, reivindicar este tipo de periodismo es fundamental para reconstruir la confianza pública. La reacción defensiva de algunos sectores mediáticos ante las palabras de Ekaizer confirma el problema. En lugar de debatir sobre la veracidad de las afirmaciones de Feijóo, se discute el tono de Ekaizer o su supuesta ideología. Este desplazamiento del foco es una estrategia conocida para evitar el fondo del asunto. Desde una perspectiva de izquierdas, identificar este desplazamiento es clave para no perder la batalla del relato. La mentira política no solo afecta al adversario, también degrada a quien la utiliza y al sistema que la tolera. Cuando la falsedad se convierte en norma, la política pierde su función deliberativa y se transforma en un juego de percepciones. Ekaizer alerta de este peligro cuando expresa su indignación. No es una reacción emocional aislada, sino una advertencia sobre el rumbo que está tomando el debate público. El caso de Feijóo muestra cómo la derecha ha adaptado sus estrategias al nuevo ecosistema mediático. Ya no necesita convencer con argumentos complejos, le basta con lanzar mensajes simples que refuercen prejuicios existentes. Los medios, al reproducirlos sin filtro, se convierten en parte del problema. Desde la izquierda, romper esta cadena exige una intervención más decidida tanto desde la política como desde el periodismo crítico. Ekaizer no propone censura ni silencios, sino rigor. Exigir que una afirmación sea verdadera antes de difundirla no es un acto ideológico sino profesional. Sin embargo, en un contexto donde la mentira beneficia a determinados intereses, el rigor se convierte en un gesto político. Desde una perspectiva de izquierdas, asumir este carácter político del rigor es un paso necesario para enfrentar la manipulación. La normalización de la mentira tiene efectos acumulativos sobre la ciudadanía. Genera desconfianza, apatía y cinismo. Cuando todo parece falso, nada importa. Este clima favorece a quienes desean una sociedad menos participativa y más resignada. Ekaizer, al estallar, intenta romper ese cinismo recordando que la verdad sigue importando. Desde la izquierda, esta insistencia es fundamental para sostener cualquier proyecto emancipador. Las consecuencias políticas y sociales de la mentira sistemática que Ernesto Ekaizer denuncia en Alberto Núñez Feijóo no se limitan al deterioro del debate mediático, sino que afectan de forma directa a la calidad de la democracia y a la convivencia social. Desde una perspectiva de izquierdas, este es quizá el aspecto más preocupante del fenómeno, porque muestra cómo la falsedad reiterada no es un problema de comunicación, sino una amenaza estructural para el funcionamiento mismo del sistema democrático. Cuando un líder político miente de forma constante y sin asumir costes, se produce una distorsión profunda en la relación entre ciudadanía y poder. La política deja de ser un espacio de deliberación sobre la realidad compartida y se convierte en una disputa por imponer percepciones. En este contexto, la verdad pierde su función organizadora y es sustituida por relatos emocionales diseñados para movilizar o desmovilizar según convenga. Ekaizer, al estallar, está señalando este desplazamiento peligroso que Feijóo encarna con especial claridad. La mentira política no solo engaña, también fatiga. La ciudadanía se ve obligada a navegar entre versiones contradictorias, desmentidos parciales y acusaciones cruzadas. Con el tiempo, esta sobrecarga informativa genera cansancio y desafección. Muchas personas optan por desconectar o por asumir que todos mienten, una conclusión que beneficia especialmente a quienes basan su estrategia en la falsedad. Desde la izquierda, este efecto desmovilizador es uno de los mayores daños colaterales de la mentira sistemática. El caso de Feijóo resulta paradigmático porque su discurso se dirige deliberadamente a ese cansancio. Al repetir falsedades con tono tranquilo y apariencia institucional, contribuye a normalizar la idea de que la verdad es secundaria. Ekaizer denuncia esta normalización porque entiende que es incompatible con una democracia viva. Sin un mínimo consenso sobre los hechos, cualquier debate se vuelve estéril y cualquier decisión política pierde legitimidad. La mentira reiterada también tiene efectos directos sobre las políticas públicas. Cuando se construye un relato falso de crisis permanente, se justifica el recorte de derechos y servicios. Cuando se exageran amenazas inexistentes, se legitiman medidas autoritarias.
Feijóo utiliza este tipo de relatos para presentar como inevitables políticas que benefician a las élites económicas en detrimento de las mayorías. Desde una perspectiva de izquierdas, esta instrumentalización de la mentira es especialmente grave porque tiene consecuencias materiales sobre la vida de la gente. Ekaizer señala que Feijóo no puede dejar de mentir porque su proyecto político depende de ello. Sin un diagnóstico falseado de la realidad, su propuesta quedaría expuesta como lo que es, una defensa de intereses minoritarios envuelta en un discurso de falsa moderación. La mentira actúa como una cortina que oculta la ausencia de un proyecto redistributivo y socialmente justo. Desde la izquierda, desmontar esta cortina es una tarea política central. La convivencia democrática también se ve afectada por la mentira sistemática. Cuando se difunden falsedades sobre colectivos concretos, territorios o políticas sociales, se alimentan prejuicios y resentimientos. Feijóo ha recurrido en más de una ocasión a este tipo de discursos, presentando determinadas decisiones como amenazas para unos frente a otros. Ekaizer, al denunciar la mentira, está señalando también esta dimensión divisiva que erosiona la cohesión social. El estallido de Ekaizer tiene un valor simbólico porque rompe con una cierta resignación instalada incluso en sectores progresistas. Durante años, se ha asumido que la derecha siempre mentirá y que poco se puede hacer al respecto. Ekaizer demuestra que señalar la mentira de forma directa y reiterada sigue siendo necesario. Desde una perspectiva de izquierdas, recuperar esta actitud combativa frente a la falsedad es fundamental para no ceder el terreno moral. La mentira política también afecta a la rendición de cuentas. Cuando los hechos se distorsionan, resulta más difícil evaluar la actuación de los responsables públicos. Feijóo se beneficia de esta confusión para eludir críticas legítimas y desviar la atención hacia polémicas fabricadas. Ekaizer, al poner el foco en la mentira, intenta restablecer un marco donde la responsabilidad pueda ejercerse sobre bases reales. Desde la izquierda, esta restauración del marco factual es una condición indispensable para cualquier control democrático. El impacto generacional de la mentira sistemática tampoco puede ignorarse. Las personas jóvenes, expuestas a un flujo constante de información contradictoria, pueden desarrollar una relación cínica con la política. Si todo parece falso, nada merece ser defendido. Este cinismo es terreno fértil para el autoritarismo y la desmovilización. Ekaizer, al expresar su indignación, está enviando un mensaje claro: no todas las mentiras son iguales y no todas deben ser toleradas. Desde la izquierda, este mensaje es especialmente relevante para las nuevas generaciones. La reacción de Feijóo y su entorno ante las acusaciones de Ekaizer refuerza la gravedad del problema. En lugar de rectificar o aportar pruebas, se opta por desacreditar al denunciante. Esta estrategia no solo evita el debate, sino que normaliza la mentira como una opción legítima. Desde una perspectiva de izquierdas, esta normalización es incompatible con una cultura democrática sana y debe ser combatida con firmeza. La mentira sistemática también afecta al lenguaje político. Palabras como crisis, ruina o desastre pierden significado cuando se usan de forma indiscriminada. Feijóo recurre a este tipo de lenguaje hiperbólico para crear un clima de alarma permanente. Ekaizer denuncia este abuso porque entiende que vacía el lenguaje de contenido y dificulta la comunicación honesta. Desde la izquierda, defender un uso responsable del lenguaje es una forma de resistir la manipulación. El estallido de Ekaizer puede interpretarse también como un acto de responsabilidad cívica. No se limita a informar, sino que toma partido por la verdad como valor democrático. En un contexto donde el periodismo a menudo se esconde tras una falsa neutralidad, este posicionamiento resulta incómodo pero necesario. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de periodismo comprometido con los hechos es un aliado indispensable. Las consecuencias de la mentira política no se resuelven con un solo gesto, pero cada gesto cuenta. Ekaizer no cambia por sí solo el ecosistema mediático, pero introduce una fisura en la normalización de la falsedad. Obliga a hablar del problema, a nombrarlo y a posicionarse. Desde la izquierda, aprovechar estas fisuras es clave para reconstruir un espacio público más sano. El caso de Feijóo demuestra que la mentira no es un defecto individual, sino una estrategia colectiva sostenida por una red de intereses. Combatirla exige una respuesta colectiva que vaya más allá del desmentido puntual. Ekaizer señala el camino al identificar el patrón y denunciarlo sin ambigüedades. Desde una perspectiva de izquierdas, esta claridad es una herramienta política poderosa.
La democracia no se destruye de golpe, se erosiona poco a poco. La mentira sistemática es uno de los instrumentos más eficaces de esa erosión. Ekaizer, al estallar, está dando una señal de alarma. Ignorarla sería asumir como inevitable un deterioro que aún puede evitarse. Llegados a este punto, el estallido de Ernesto Ekaizer contra Alberto Núñez Feijóo obliga a la izquierda a mirarse a sí misma y a plantear una cuestión estratégica de primer orden: cómo responder de manera eficaz y sostenida a la mentira cuando ésta deja de ser un recurso ocasional y se convierte en un método estructural de acción política. Desde una perspectiva de izquierdas, el problema no se limita a denunciar una falsedad concreta, sino a desmontar un modelo de comunicación que se alimenta del ruido, del desgaste y de la confusión permanente. Durante años la izquierda ha tendido a responder a la mentira con una combinación de datos y prudencia institucional. Esta respuesta, aunque bien intencionada, ha demostrado ser insuficiente frente a una derecha que no juega con las mismas reglas. Feijóo no miente por error ni por desconocimiento, miente porque la mentira le resulta rentable. Ekaizer lo señala con claridad cuando afirma que no puede dejar de mentir. No se trata de un juicio moral aislado, sino de un diagnóstico político que exige una reacción a la altura. Uno de los principales errores estratégicos de la izquierda ha sido tratar cada mentira como un caso individual, como si se tratara de deslices independientes. Esta fragmentación de la respuesta favorece a quien miente, porque diluye la percepción del patrón. Ekaizer rompe con esta lógica al señalar el comportamiento estructural. Desde una perspectiva de izquierdas, esta forma de nombrar el problema debería convertirse en una práctica habitual, no responder solo al contenido, sino denunciar el método. La izquierda necesita abandonar la incomodidad que aún siente al confrontar directamente la mentira. Existe un temor persistente a parecer agresiva o a entrar en una dinámica de confrontación que se perciba como crispación. Sin embargo, el estallido de Ekaizer demuestra que la claridad no equivale al grito. Se puede denunciar con firmeza sin recurrir al insulto. Desde la izquierda, asumir esta distinción es clave para no seguir cediendo terreno moral. El caso de Feijóo también muestra la necesidad de una mayor coordinación discursiva. Cuando la mentira se repite desde distintos frentes, la respuesta no puede quedar en manos de voces aisladas. Ekaizer actúa como detonante, pero la izquierda política, mediática y social debe acompañar ese señalamiento con una narrativa coherente. Desde una perspectiva de izquierdas, esta coordinación no implica uniformidad, sino coherencia en la defensa de la verdad como valor democrático. Otro aprendizaje fundamental es la importancia de la repetición. La derecha repite la mentira hasta que se instala. La izquierda, en cambio, suele desmentir una vez y pasar al siguiente tema. Ekaizer, al insistir en el patrón, muestra que la repetición también puede usarse para desmontar. Nombrar una y otra vez la mentira como método contribuye a erosionar su eficacia. Desde la izquierda, perder el miedo a repetir es una lección estratégica imprescindible. La intervención de Ekaizer también pone de relieve el papel que pueden jugar las figuras con credibilidad profesional. No todas las voces tienen el mismo impacto. Ekaizer no habla desde la militancia partidista, sino desde una trayectoria de investigación que le otorga autoridad. Desde una perspectiva de izquierdas, reforzar y proteger este tipo de voces es fundamental para combatir la desinformación, sin que la respuesta sea descalificada como propaganda. La izquierda debe reflexionar también sobre su relación con el lenguaje. La derecha utiliza palabras simples y contundentes aunque sean falsas. La izquierda, a menudo, se refugia en tecnicismos que no conectan con amplios sectores de la población. Ekaizer logra un equilibrio interesante, señala el problema con una frase clara y comprensible sin renunciar al análisis de fondo. Desde una perspectiva de izquierdas, este equilibrio entre claridad y profundidad es una referencia valiosa. El estallido de Ekaizer demuestra que existe un hartazgo social frente a la mentira política. Muchas personas reconocen el patrón que describe y sienten que alguien pone palabras a una sensación difusa. Desde la izquierda, canalizar este hartazgo es una oportunidad, pero también una responsabilidad. No basta con denunciar, es necesario ofrecer una alternativa basada en la honestidad, la coherencia y el respeto a la inteligencia de la ciudadanía. La mentira como método no se combate solo en el plano mediático. Tiene raíces materiales. La derecha miente para proteger intereses económicos concretos y para ocultar la falta de propuestas redistributivas. Desde una perspectiva de izquierdas, desenmascarar la mentira implica también señalar a quién beneficia.
Ekaizer apunta en esa dirección cuando vincula la falsedad reiterada con la ausencia de proyecto real. Profundizar en esta conexión es una tarea política esencial. La izquierda debe asumir que la batalla por la verdad es permanente y desgastante. No hay victorias definitivas. Cada mentira desmontada da paso a otra nueva. Ekaizer, al estallar, muestra que la indignación también puede ser una forma de resistencia frente al cansancio. Desde una perspectiva de izquierdas, recuperar la capacidad de indignarse ante la mentira sin caer en el cinismo es una fortaleza, no una debilidad. El papel de los movimientos sociales y de la sociedad civil tampoco puede quedar al margen. La denuncia de Ekaizer resuena porque conecta con una experiencia compartida de frustración. Desde la izquierda, articular espacios donde esta frustración se transforme en acción colectiva es fundamental para que la denuncia no quede en el ámbito mediático. La mentira se combate mejor cuando encuentra una ciudadanía activa y crítica. La respuesta a Feijóo no puede limitarse a desmentir sus palabras. Debe cuestionar el marco que las hace posibles. Ekaizer no entra en cada detalle técnico sino que señala el conjunto. Desde una perspectiva de izquierdas, esta visión de conjunto es imprescindible para no perderse en debates secundarios que solo refuerzan la estrategia del mentiroso. El estallido de Ekaizer también invita a reflexionar sobre la ética de la comunicación política. Mentir no es una opción neutral, tiene consecuencias. La izquierda debe reivindicar una ética que sitúe la verdad como condición mínima del debate. No como un ideal abstracto, sino como una necesidad práctica para la convivencia. Desde una perspectiva de izquierdas, esta reivindicación ética es inseparable de la defensa de los derechos sociales y democráticos. Feijóo representa una derecha que ha aprendido a mentir sin estridencias, a falsear con sonrisa institucional. Ekaizer desmonta esa máscara al señalar la imposibilidad de separar forma y contenido. Desde la izquierda, esta denuncia es especialmente importante porque impide que la moderación estética siga funcionando como coartada. El caso analizado demuestra que la mentira no se combate con silencio ni con tecnocracia. Se combate nombrándola, explicándola y señalando sus efectos. Ekaizer da un paso en esa dirección. La izquierda, si quiere estar a la altura del desafío, debe dar muchos más. Desde una perspectiva de izquierdas, este es uno de los grandes retos del presente político. Esta quinta parte del guión se centra en las lecciones estratégicas que la izquierda puede extraer del estallido de Ekaizer y en la necesidad de una respuesta sostenida frente a la mentira como método político. Solo queda cerrar el análisis abordando el significado más amplio de este episodio para el futuro del debate público y de la democracia. El estallido de Ernesto Ekaizer contra Alberto Núñez Feijóo no es un episodio aislado ni una simple polémica mediática más dentro del ruido cotidiano de la política española. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento concentra muchas de las tensiones centrales que atraviesan hoy el debate público, la normalización de la mentira, la indulgencia mediática con determinados líderes, el desgaste democrático y la dificultad de sostener un espacio común de hechos compartidos. Lo ocurrido no se agota en la frase «no puede dejar de mentir», sino que obliga a preguntarse qué tipo de política se está construyendo y hacia dónde conduce. La importancia del señalamiento de Ekaizer reside en que rompe con una forma de resignación que se había instalado incluso entre sectores críticos. Durante años, se ha asumido que la mentira era una constante inevitable del juego político y que poco podía hacerse más allá del desmentido puntual. Ekaizer rompe esa lógica al identificar la mentira como método y al nombrarla sin rodeos. Desde la izquierda, este gesto es fundamental porque devuelve a la verdad su condición de eje del debate y no de elemento accesorio. Feijóo representa una derecha que ha perfeccionado el arte de la falsedad institucionalizada. No necesita exagerar de forma burda ni recurrir a discursos incendiarios. Le basta con presentar datos manipulados con tono sereno, con repetir afirmaciones falsas hasta que se naturalizan y con apoyarse en un ecosistema mediático dispuesto a mirar hacia otro lado. Ekaizer, al estallar, desmonta esa fachada de moderación y muestra que la mentira no se mide por la forma, sino por el contenido y la intención. Desde una perspectiva de izquierdas, el problema no es solo Feijóo como individuo, sino el modelo político que encarna. Un modelo que entiende la política como una guerra de percepciones donde la verdad es un obstáculo y no un valor. Este modelo no busca convencer a través de propuestas, sino desgastar al adversario mediante la confusión constante. La mentira reiterada no es un error, es una herramienta de poder. El efecto más corrosivo de este modelo es la erosión de la confianza democrática.
Cuando la ciudadanía percibe que los líderes mienten sin consecuencias, se debilita el vínculo entre representantes y representados. La política se percibe como un teatro vacío, y esa percepción alimenta el desapego, el cinismo y la abstención. Ekaizer, al denunciar la mentira, intenta frenar ese deterioro recordando que no todas las prácticas son aceptables y que la falsedad sistemática debe ser señalada. La izquierda tiene aquí una responsabilidad histórica. No basta con gestionar bien o con tener razón en términos técnicos. Es imprescindible disputar el terreno del relato y defender la verdad como un bien común. El caso de Ekaizer demuestra que existe un espacio para hacerlo, incluso en un contexto adverso. Su intervención no convierte mágicamente a Feijóo en un político deslegitimado, pero introduce una grieta en la normalización de su discurso. El papel de los medios vuelve a ser central en este cierre. La mentira solo prospera cuando encuentra altavoces dispuestos a reproducirla sin contraste. Ekaizer, como periodista, interpela a su propio gremio y le recuerda su función social. Desde una perspectiva de izquierdas, esta interpelación es incómoda pero necesaria. Sin un periodismo que asuma el rigor como principio irrenunciable, la democracia queda desarmada frente a la manipulación. El futuro del debate público dependerá de si este tipo de denuncias se convierten en norma o siguen siendo excepciones. La derecha no va a abandonar la mentira como método porque le resulta eficaz. La pregunta es si la izquierda está dispuesta a asumir el coste de confrontarla de forma sostenida. Ese coste existe, pero no afrontarlo tiene uno mayor: la degradación irreversible del espacio democrático. El estallido de Ekaizer también muestra que la indignación no es incompatible con el análisis. Lejos de ser un arrebato vacío, su denuncia se apoya en hechos, patrones y consecuencias. Desde la izquierda, recuperar esta indignación informada es clave para no caer en la apatía ni en el tecnocratismo. La política necesita emoción, pero una emoción vinculada a valores y no al engaño. La mentira sistemática no solo afecta al presente, también condiciona el futuro. Las generaciones que crecen en un entorno donde la falsedad es normalizada pueden perder la referencia de lo que significa un debate honesto. Ekaizer, al señalar el problema, lanza un mensaje a largo plazo: la verdad sigue importando, incluso cuando parece perder siempre la batalla del impacto inmediato. Desde una perspectiva de izquierdas, este mensaje es esencial para cualquier proyecto transformador. Cerrar este análisis implica reconocer que la frase de Ekaizer no es un insulto ni una exageración, sino una advertencia. Una advertencia sobre el rumbo de una derecha que ha hecho de la mentira su columna vertebral y sobre el riesgo de aceptar esa práctica como parte inevitable del juego. La democracia no se defiende sola. Necesita voces que señalen, expliquen y resistan. El episodio protagonizado por Ekaizer y Feijóo deja una enseñanza clara: no basta con esperar a que la mentira se desgaste. Hay que confrontarla, nombrarla y mostrar sus efectos. Desde la izquierda, asumir esta tarea es imprescindible si se quiere construir un espacio político basado en la justicia social, la igualdad y la participación informada. La verdad no garantiza victorias inmediatas, pero es la única base posible para una convivencia democrática duradera. La mentira puede ganar batallas, pero destruye el terreno sobre el que se libra la política. Ekaizer, al estallar, recuerda esta obviedad que parecía olvidada. Desde una perspectiva de izquierdas, recoger ese recordatorio y convertirlo en acción sostenida es uno de los grandes desafíos del momento. Este cierre no pretende clausurar el debate sino abrirlo. Porque mientras la mentira siga siendo rentable, seguirá utilizándose. La cuestión es si habrá suficientes voces dispuestas a señalarla sin complejos. El estallido de Ekaizer demuestra que aún las hay. Y mientras existan, la democracia tendrá una oportunidad de defenderse.